Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos Buen día. días. Vamos a empezar, déjenme, sigo admitiendo a gente que está llegando y ahorita ya en 5 minutitos empezamos. Bueno, entonces hoy íbamos a ver, si mal no recuerdo, algo de cromatografía. Entonces, pues voy a compartir las diapositivas para que podamos ir viendo lo siguiente. Ahí está. Bueno, vamos a ver, ustedes también ya vieron algo en el laboratorio. Entonces vamos a continuar con vamos a dar unos ejercicios sencillos, pero vamos a darlos y para completar con lo que se vio en el laboratorio. Ok, entonces HPLC significa cromatografía de líquidos de alta resolución. Es lo primero que tenemos que recordar. ¿Alguien me puede decir de dónde viene o qué significa la palabra cromatografía? Si no mal recuerdo, croma creo que era algo que ver con los colores. Ajá, cromos es color. ¿Y grafía qué significa? Escrito. Ajá, escritura en color. Entonces, de ahí viene la palabra cromatografía. El primer científico que la usó fue debido a que él estaba separando algunos componentes de plantas. Entonces, cuando él empezó a eluirlo a través de la fase estacionaria, vio que se separaban en diferentes colores conforme iba adicionando los disolventes. Como había varios colores, a eso se le llamó entonces cromatografía. Y de hecho hay una práctica en química orgánica, no sé si ustedes, sí les tocó en el laboratorio o les tocó a distancia el laboratorio de cromatografía, no me acuerdo. El laboratorio de general. No, de orgánica aplicada. ¿Cómo les tocó? ¿Presencial o fue a distancia? Presencial, pero es química biorgánica, profesora. ¿Mandé? Es química Presencial, pero... biorgánica. Para ustedes es bioorgánica, sí es cierto. Ay, bueno, ahí no sé si la hagan, la práctica de cromatografía, pero los demás grupos hacen la separación de un extracto de espinaca. Ponen su columna, le ponen sílica gel, hacen como una pasta de sílica gel con cloroformo y la vierten sobre la columna. Entonces en la columna está la sílica gel con cloroformo. Ponen un algodoncito en la parte superior y le agregan solvente que queda un poquito por encima del algodón. Una vez que tienen eso, vierten el extracto de espinaca, creo que 1 mililitro. Y entonces empiezan a agregar solventes para que se vaya diluyendo. Entonces yo recuerdo que empezábamos con el menos polar y se llegaba al más polar. Esa es una forma. La otra es seleccionar en una placa, cromatoplaca fina, eh, pones una gotita del extracto de espinaca y pones diferentes vasitos con diferentes solventes y eliges el que lo separe mejor. Entonces se usaba acetato de etilo, metanol, hexano, no sé qué tanto. Bueno, el mejor era el acetato de etilo y es con el que se eluía y se veía cómo se iban separando. Esa es una forma. La otra es empezar desde el menos polar hasta el más polar y ver cómo se separan. Y también podemos ver la separación en colores. De ahí tomó su nombre la cromatografía. Ajá, escritura en color. Bueno, entonces, ¿sí hacen algún extracto en bioorgánica? A ver, coméntenme, porque ese laboratorio nunca lo di. No que yo recuerde, profesora. ¿No? Bueno, es una experiencia interesante porque te ayuda a entender un poco lo que es el HPLC. Cuando tú usas esa columna, no sé, de unos 3 centímetros de diámetro tal vez, a veces se usaban las buretas cuando no se había columnas, eh, entonces imagínense, son como de 2 centímetros más o menos el espesor, pues sí se tarda en fluir
todo el extracto, porque se va repartiendo y se tarda en el huir todo, para que avanzara con una manguerita o con una jeringa, ven que usamos la jeringa con manguerita como propipeta, la poníamos en la parte superior de la columna y le agregábamos aire, le íbamos inyectando como quien dice aire. ¿Para qué? Para ir empujando más rápido a que salgan los componentes. Claro, sin dejar que se te seque, entonces tenías que estar empujándole con aire y luego poniéndole más, más solvente, ¿no? Que no se secara. Bueno, en este procedimiento veíamos que sí se aceleraba. Bueno, pues eso es, el HPLC tiene algo parecido. O sea, usas una columna de un diámetro, de un espesor, pero le aplicas presión. Esa presión hace que los diferentes solutos vayan a ir saliendo de una manera más rápida. Ujú. Entonces, bueno, de ahí que tiene también una presión característica. Entonces, vamos a ver, aquí vienen algunas características. A ver, léanlo y me dicen de ahí que no se entiende. Profesora, yo en la que dice tienen buena selectividad y resolución derivada de la miniaturización y utilización de fases estacionarias elaboradas. Es que ahí está mal, es miniaturización. Espérenme, creo que sí. A ver, ahorita lo explico. Bueno, es una técnica de análisis altamente utilizada. Recuerden que comentamos que el 85% de las industrias usan lo que es HPLC. Tiene gran sensibilidad. ¿Qué se entiende por sensibilidad? ¿Alguien que me pueda explicar eso? No sé si en sus cursos con la maestra, con la ingeniera Claudia, han oído lo de sensibilidad. Bueno, la sensibilidad es que tiene la capacidad de determinar analitos en concentraciones muy pequeñas. Eso es que tiene buena sensibilidad. Y bueno, deriva de una evolución de la cromatografía preparativa en columna, lo que les decía, ¿no? De ahí deriva. Tiene buena selectividad y resolución derivada de la miniaturización y la utilización de fases estacionarias elaboradas. Ok, recuerden que comentamos en el laboratorio, así como les comenté de la columna, que es con sílica gel, para la cromatografía en columna. La cromatografía de HPLC también usa un soporte como fase estacionaria, que puede ser sílica gel o puede ser otro soporte, pero a su vez va recubierto ese soporte y va recubierto, recuerden, por especies polares o no polares. No polares, C18. Polares puede ser de polietilenglicol, otra sustancia. Eh, Sin embargo, el tamaño de ese recubrimiento es del orden de micrómetros, ese tamaño de esas fases eh, que están recubriendo al soporte. Entonces, como son muy pequeñitos, eso le va a ayudar a que haya muy buena resolución, es decir, que se separen muy bien los picos, aunque sean parecidos en estructura, que se separen muy bien, que no esté un pico encimado con otro. Eso es resolución, que estén bien separados los dos picos, tiene buena selectividad, es decir, cada sustancia va a poderse leer independientemente de la otra. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ahorita vamos a ver las fórmulas. Y bueno, las fases estacionarias están constituidas por micropartículas esféricas, cuyo diámetro está comprendido entre 2 y 5 micrómetros. O sea, el recubrimiento de la fase estacionaria es del orden de micropartículas. Ajá, están entre 2 y 5 micrómetros.
Entonces son muy finitos esos recubrimientos de las fases estacionarias. Por eso también debes analizar cantidades pequeñitas, ¿no? No puedes ponerle 1 mililitro. Recuerden que en la cromatografía se ponen del orden de microlitros. Ujú. Bueno, vamos a lo que sigue. Ay, ¿qué pasa? Ok, entonces tenemos que es una técnica de separación, pero también es de cuantificación, el HPLC, ¿ok? Entonces aquí vemos que tiene algunas ventajas. Por ejemplo, utiliza altas presiones. Lo que les decía, se tiene que poner presión porque como es un tubo pequeño, de diámetro pequeño, se tarda más en el huir, entonces le aplicas presión para ayudarle, ¿no? Las presiones que se pueden manejar son de 70 a 400 atmósferas. Esto te va a dar caudales de 0.5 a 5 mililitros por minuto de la fase móvil. Entonces, tú tienes una fase estacionaria de cierta polaridad y vas a poner una fase móvil que va a ir recorriendo toda la fase estacionaria y si tiene polaridad parecida al soluto que está en la fase estacionaria, pues va a salir rápido. Ese caudal que tú vas a poner de fase móvil está entre 0.5 a 5 mililitros por minuto. El que nosotros usábamos era de 1 mililitro por minuto, si mal no recuerdo. Ok, esta es una ventaja porque va a ayudar a que salgan más rápido. No se alteran las propiedades biológicas de sustancias separadas. Ajá, no se alteran si quieres analizar, no sé, diferentes componentes que tengan propiedades biológicas pueden ser separados. Se pueden analizar con concentraciones del orden de microgramos por kilogramo. O sea, no nada más partes por millón, sino partes por billón. Ajá, o sea, son concentraciones pequeñitas. Bueno, además de que tiene exactitud, rapidez, bueno, rapidez más o menos, y alta resolución. Lo que les decía alta resolución es que se separan muy bien los picos. Por ejemplo, en el cromatograma que se ve acá a la izquierda, a un lado de donde dice HPLC, ahí ustedes ven que los piquitos están bien separados. No hay un pico que se encime con otro. Bueno, el que está por 10, aún que están muy juntitos, están bien separados. Hay ocasiones donde la base de uno absorbe o saca la base, parte de la base del otro, entonces ahí no hay buena resolución. El que estén bien separaditos te da buena resolución y te permite cuantificarlos a cada uno, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan dudas. No, profesora. Bueno, entonces vamos a lo que sigue. Aquí nos da otras condiciones. Se aplican fuertes presiones a la fase móvil para obtener un caudal suficiente, de lo que les decía, y se da un mecanismo de disolución del analito entre fase móvil y fase estacionaria. Entonces, el analito que tú quieres separar lo inyectas a la columna. Si tiene afinidad con la fase estacionaria, con el recubrimiento de la fase estacionaria, se va a quedar retenido. Si no tiene afinidad, no se va a absorber, va a andar ahí. Cuando tú agregas la fase móvil, si no tiene afinidad con la fase estacionaria, pues va a salir muy rápidamente. Si tiene afinidad, pues poco a poco lo vas a ir sacando, dependiendo de cómo vayas modificando la fase móvil. Miren, y aquí tenemos un ejemplo de partículas en la fase estacionaria. Por ejemplo, la de arriba dice poro dentro del cual se puede difundir el soluto. Aquí tenemos un tipo de terminación de la parte que está fija en la fase móvil. Es aromático, si se fijan. Ahora ven el de abajo, no es aromático, bueno, se ve medio borroso. Ay, las tengo que volver a hacer estas porque sí salieron. Usé un libro que traía los colores muy claritos, entonces creo que necesito sacarlos de otro libro. Bueno, esta terminación que tiene la estructura de abajo tiene grupos OH, entonces eso le da polaridad a ese recubrimiento de la fase estacionaria. Entonces puedes tener
recubrimientos polares, recubrimientos no polares, recubrimientos con un tamaño de diámetro específico, recubrimientos que te ayudan a separar enantiómeros, que te ayudan a separar sustancias muy parecidas. Ahorita hay un montón de cosas que se ha hecho con HPLC. Bueno, aquí tenemos otra diapositiva. Dice aplicable a gran cantidad de sustancias. Miren, por ejemplo, se puede aplicar a aminoácidos, a proteínas, a ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, drogas, terpenoides, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies organometálicas y una cierta variedad de sustancias inorgánicas. O sea, como ven, se aplica a un buen. Y bueno, ahí donde dice CG, ¿qué significa? Ahí es el caso de gases, cromatografía de gases. Estamos hablando primero de líquidos. ¿Qué requisito tiene que tener una sustancia para ser analizada por cromatografía de líquidos? ¿Cuál creen que es el requisito? ¿O creen que no hay requisito para analizarse por líquidos, por cromatografía de líquidos? Sí, deben de ser líquidos de alta pureza. O sea, los disolventes deben ser de alta pureza, pero las sustancias que yo quiero separar, ¿qué requisito deben cumplir para que se puedan separar? Sí, los disolventes, recuerden, tienen que ser grado HPLC. Si ustedes meten un disolvente que no sea grado HPLC, puede dañarte la columna porque necesitan altísima pureza. Entonces, si tú pones un disolvente que no sea grado HPLC, la dañas y tienes que volver a comprarla. Una columna hace unos 5 años estaban en el orden de 10,000. Y son pequeñitas. Ahorita no sé si estén en más caras, me imagino que sí, 20,000, no sé. Entonces tiene uno que tener cuidado siempre que vayan a trabajar líquidos HPLC, tienen que usar solventes, tienen que solicitar solventes grado HPLC. ¿Ok? Esto es muy importante, si no dañan la columna y se les van a descontar de su salario. Bien, entonces, ¿cuál es el requisito? A ver, alguien más piénsele. ¿Cuál será el requisito si voy a usar disolventes? ¿Alto peso molecular? No, pueden analizarse desde peso molecular pequeño hasta peso molecular elevado. Tienen que ser capaces de disolverse en un disolvente, si no, ¿cómo le inyectas? Entonces, que sean solubles en algún disolvente es el único requisito. Y en el caso de cromatografía de gases, su único requisito es que sean sustancias de alta volatilidad, que sean capaces de volatilizarse por cromatografía de gases, por líquidos que sean solubles en un disolvente. ¿Ok? Bueno, vean aquí en el esquema de la derecha, nos habla de diferentes tipos de cromatografía de líquidos. Habla de absorción, habla de reparto, habla de intercambio iónico y la parte de abajo dice exclusión por tamaño, permeación sobre gel o filtración sobre gel. Esas dos son de exclusión por tamaño. Bueno, en la industria de los polímeros, de las proteínas, ven que tienen luego altos pesos moleculares, es la parte en donde se utiliza el HPLC con este tipo de cromatografía exclusión por tamaño. De hecho, te permite una separación cromatográfica de permeación en gel, determinar los pesos moleculares de los polímeros que estás obteniendo. Entonces se necesitan soportes especiales, fases estacionarias especiales, disolventes especiales para llevar a cabo la exclusión por tamaños. Va separando por tamaño, de tal forma que salen primero los más grandes, los polímeros más grandes y luego los más pequeños. Entonces, cuando salen los más pequeños, bueno, salen los más grandes, determinas peso molecular y luego los más pequeños. Puedes tener una distribución y saber cuál es el peso molecular que predomina de la especie que estás sintetizando. Por ejemplo, nosotros lo hacíamos en un laboratorio de COMEX, que era, ven que ahí hacen las pinturas. Para hacer las pinturas, pues se hacen polímeros. Entonces, cuando sintetizábamos el polímero antes de ponerle pigmentos y todo eso, teníamos que determinar el peso molecular del polímero y ver si era el adecuado. Entonces,
usábamos cromatografía de líquidos de permeación en gel, usábamos columnas especiales que eran también de un polímero especial. Entonces tú inyectabas lo que sacabas de la síntesis del reactorcito, sacabas una muestra, lo inyectabas y entonces podías ir viendo cómo se iban separando los diferentes tamaños. Había un tamaño, un peso molecular que predominaba y entonces de esa manera sacabas el peso molecular del polímero y veías si era el adecuado, ¿no? Entonces, esto se usa mucho en esa industria de los polímeros. También en la industria de proteínas, ven que también tienen pesos moleculares más elevados porque se comportan a veces como un polímero. Recordando que un polímero es, ¿quién me recuerda que es un polímero? ¿No? Por ejemplo, las bolsas de plástico son un polímero. Hagan de cuenta que el monómero puede ser etileno, el monómero. Y entonces cuando tú haces una síntesis en el laboratorio, que se replique muchas veces ese monómero y que se unan entre ellos, vas a tener una sustancia cuyo peso molecular es elevado porque se repite muchas veces el etileno. Esto es polímero. O sea, tu monómero es etileno. Si se repite muchas veces es polietileno y entonces te da lugar a un plástico, ¿no? Por ejemplo, en las pinturas se utiliza, bueno, se utilizan en gran cantidad, ¿no? Entonces, en gran cantidad de industrias. Entonces, ese es un ejemplo de polímero. Bien, también tenemos otro tipo de cromatografía, por lo que vemos en nuestro diagrama. Tenemos absorción, tenemos reparto e intercambio iónico. El reparto es precisamente lo que hemos hablado, de que el soluto se va a, si tiene afinidad con la fase estacionaria, va a poder disolver ahí algo. Pero si no tiene afinidad, cuando pasa el solvente se lo lleva. O bien puede haber una competición entre fase móvil y estacionaria para ganarse a ese soluto. Eso es un reparto, va a poderse estar en una o en la otra fase. Y acuérdense que hablamos de que había una cromatografía de fase normal y fase reversa. Eso es un reparto, ¿no? Bien, luego tenemos intercambio iónico al extremo derecho. Ese intercambio iónico es cuando tienes sustancias que tienen cuando tienes algún polímero, no, alguna sustancia que vas a separar que tiene analitos iónicos. Por ejemplo, que tú quieres analizar, no sé, algo que lleva terminaciones ácidas. Entonces, quieres saber cuánto hay de terminaciones ácidas en una muestra. Entonces, la columna de intercambio iónico va a tener especies en su estructura, especies iónicas también, de tal forma que cuando tú haces pasar tu ácido, se va a quedar retenido en esa columna y la columna va a sacar la especie que tiene. Por ejemplo, no sé, que tenga, por ejemplo, que tú vas a analizar un ácido débil y la columna tiene ácido fuerte. Cuando tú haces pasar tu muestra por la columna, van a salir los H's más de la columna y se queda retenido tu ácido. Cuantificas cuánto hay de lo que se salió y de esa manera puedes decir cuánto hay de ácido en tu muestra. Algo así es el intercambio iónico. Y bueno, tenemos el otro que está a la izquierda, que es el de absorción, ¿no? Es el otro tipo de cromatografía, ¿ok? Entonces son estas las diferentes cromatografías y miren el orden de peso molecular. En el eje de las Y está el peso molecular, entonces vean ustedes que la de permeación o exclusión por tamaño, miren, es del orden de 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, entonces vean que son pesos moleculares muy elevados que se usan en polímeros y también para las proteínas, ¿no? Mientras que los de peso menor se ubican en estos tres, que puede ser absorción, reparto o intercambio iónico. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esos tipos de cromatografía. Luego, aquí nos explica un poquito esto, cromatografía de reparto. Primero está la de absorción a la izquierda y luego la de reparto a la derecha. La de absorción dice que el soluto se absorbe en la superficie de la fase estacionaria.
se absorbe ahí, ¿no? Y entonces luego pasa la fase móvil y la va a ir sacando. En la cromatografía de reparto, el soluto se disuelve en la fase líquida, o sea, en el recubrimiento líquido de la fase estacionaria. Ajá, dice, el soluto se disuelve en la fase líquida con el que está recubierta la superficie de un soporte sólido. Y ya luego pasa el disolvente y si lo logra disolver a ese soluto se lo lleva. Si no, pues se va a quedar ahí un tiempo. Luego tenemos abajo, a la izquierda, intercambio iónico. Es que ahí nada más dice la FIA, le corté ahí, no me fijé. Bueno, dice, los aniones móviles quedan retenidos junto a los cationes que están unidos covalentemente a la fase estacionaria. La fase estacionaria va a ser una resina especial de intercambio aniónico. Solo puede fijar aniones, o sea, hay resinas de intercambio aniónico y hay resinas de intercambio catiónico. Si es de intercambio aniónico, solo va a retener aniones. Si tú quieres retener un catión, tienes que poner una resina de intercambio catiónico. Y bueno, la de la derecha es cromatografía de exclusión molecular o de permeación de gel. Dice, las moléculas pequeñas penetran en los poros. Vean cómo hay ahí como una redecita, ese es un polímero que es la fase estacionaria. Las moléculas pequeñitas se van a quedar ahí retenidas, mientras que las grandes, como no caben, van saliendo. Entonces primero salen los grandes y luego los pequeños, pero te permite separar los diferentes pesos moleculares de una muestra. No sé si tienen dudas hasta ahí. Si no, pasamos a lo que sigue. Y aquí está la cromatografía de afinidad. Una clase de molécula en una mezcla compleja se une a una molécula que está unida covalentemente a la fase estacionaria. Todas las demás moléculas simplemente se eliminan. ¿Ok? Entonces, estos son los diferentes tipos de cromatografía. Y bueno, aquí tenemos también en esta columna, en el lado derecho se ve la de exclusión molecular o permeación en gel, donde la fase estacionaria es un polímero de un tamaño de partícula. Si tú agregas una muestra de polímero, vean que vean que su muestra va a sacar primero las moléculas grandes, mientras que las moléculas pequeñas van a ser retenidas. Necesitas más tiempo y más elución para que salgan las pequeñas. Esa es la exclusión molecular, ¿no? Es la que se ve mejor aquí. Y del lado izquierdo se ve el intercambio iónico. El intercambio iónico vemos que tiene una fase estacionaria que puede retener, ya habíamos dicho, aniones o cationes, dependiendo de la naturaleza de la resina. Entonces, bueno, ahí se van a quedar retenidos y van a salir otros. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vemos esto. Las otras no se ve mucho. Pero vean esta de acá abajo. Esta donde aparecen diferentes colorcitos verdes. Bueno, pues por eso se le llamó cromatografía, porque se fue viendo que conforme diluías con diferentes solventes, iban saliendo diferentes colores. Y tú puedes separar los colores, ¿no? Miren, aquí puedes separar el rojo, puedes separar el verde, y luego puedes ir a infrarrojo y puedes sacar el espectro y ver qué es lo verde, qué es lo rojo, etcétera. Se pueden hacer muchas técnicas de detección, puede ser un infrarrojo, puede ser sacar el índice de refracción, agarras un equipo de índice de refracción en el laboratorio, lo usan en físico-química, tomas la muestra que separaste y sacas su índice de refracción y es una forma de identificarlo. Puedes hacer un espectro de masas, etcétera, o incluso una cromatoplaca para ver si está separado o si tiene dos componentes o más, ¿no? Entonces, eso es la cromatografía. Yo algún día lo usé cuando cuando hice, ¿cómo se llama? Prácticas profesionales, o era no era mi servicio social. En el Laboratorio Central de Aduanas llegaban muestras de importación. Teníamos que analizar que lo que el importador declaraba realmente la muestra tenía. Entonces me tocó analizar aromáticos en ese tipo de columnas, pero eran una columna de mi tamaño, así de altita, que no es muy alta, pero así era el tamaño de la columna.
y teníamos que hacer la separación. Pesábamos los vasitos, los poníamos a peso constante antes de usarlos. Ya que estaban a peso constante, íbamos separando las fracciones. Y ya que se tenían las fracciones, claro, salían con un solvente. Teníamos que llevar a sequedad, o sea que ya no tuviera nada de solvente, nada más la muestra, y se pesaba el vaso por diferencia de peso. Podrías decir cuánto tenías de la muestra y lo identificábamos por infrarrojo. Entonces está muy, muy padre ese tipo de cosas porque te permite manipular los equipos, ¿no? Bueno, ahora aquí tenemos la cromatografía de fase normal. ¿Alguien que me acuerde cómo era la cromatografía de fase normal? Lo platicamos en el laboratorio. A ver, díganme, acuérdense. De fase normal es un solvente polar y la fase móvil era no polar. Al revés, ¿no? Mm, Fase normal, móviles no polar. Ajá, esa es lo que está diciendo tu compañera. Ok, aquí está, cromatografía de fase normal. Es una separación basada en diferencia de polaridad. Fíjense, aquí está la parte, el soporte. Ay, el soporte es esta parte azul donde dice gel base. Y luego el recubrimiento es la parte de afuera, eso azulito claro. Parte de alta polaridad. Entonces, la fase normal, recuerden que la columna es de alta polaridad. Y entonces tú vas a eluir con un disolvente que sea de baja polaridad, por eso dice hidrofóbico. Vas a eluir con uno de baja polaridad. Y entonces, si tú tienes una sustancia que es altamente polar, ¿qué va a pasar? Si yo pongo algo, inyecto algo a esta columna de fase normal, que es altamente polar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si la parte que recubre a la fase estacionaria es polar e inyecto algo polar, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del dicho semejante disuelve a semejante? Se va a quedar Se va a en la quedar fase retenido. estacionaria, ¿no? Se va a quedar retenido. Exacto, porque son parecidos, entonces se queda y va a tardar más en el huir. Entonces recuerden esto, fase normal, la fase estacionaria es polar y la fase móvil no polar. Ahora veamos la fase reversa. Aquí está, fase reversa. Está la parte, el gel base y encima de él está recubierto por una fase móvil no polar. Entonces, tú vas a usar disolventes polares. Por lo tanto, si yo inyecto algo no polar, ¿qué va a pasar? Se va a quedar retenido. Algo no polar se va a quedar retenido y algo polar no se va a retener porque el soporte o bueno, el recubrimiento es no polar. Entonces, si yo pongo algo polar, no se retiene, se sale. Pero si pongo algo que sea de baja polaridad, sí se van a comprender y se va a quedar ahí. Son semejantes, es como su media naranja. Ay, aquí está mi media naranja. Porque somos casi iguales, ¿no? Nos entendemos y vemos las cosas igual y se queda. Pero si tú pones algo que es polar, ay, no, va a decir, ay, este es tan apático, tan diferente. No. Y se va muy fácil con la fase móvil. Entonces, la fase reversa es no polar, la fase estacionaria en fase reversa es no polar y la fase móvil polar. Miren, aquí también está en esta tablita, nada más que de la parte izquierda queda un poquito borrosa, pero a ver si las digo.
Aquí está fase normal y fase reversa. Para la fase normal nos dice polaridad del relleno alta. O sea, en la fase normal el soporte tiene una polaridad alta. Y el solvente debe de ser de baja polaridad. ¿Quién va a eluir primero? Pues va a eluir primero el menos polar. Luego dice incremento de qué? De la polaridad del disolvente. Si tú vas incrementando la polaridad del disolvente, nos va a reducir los tiempos de retención. Ok. A ver, creo que aquí está raro. A ver, estamos diciendo la polaridad. Ah, sí, la polaridad es alta. Ok, entonces primero va a eluir a alguien que no sea polar, porque no se parecen. Y si tú vas incrementándole la polaridad al solvente, o sea que empieces primero con algo menos polar y acabas con metanol, pues vas a reducir los tiempos de retención. Ahora vamos con la reversa. La fase reversa. La polaridad del relleno es baja. Ejemplo C18. Yo siempre me acuerdo aquí cuando hablo de fase reversa C18, C16, o sea, un recubrimiento de 18 átomos de carbono para que me quede en mi cabecita. Ok, la polaridad del relleno es baja. Entonces el solvente es alta. La práctica que hacíamos nosotros, la fase estacionaria era C18, una molécula con 18 átomos de carbono. Y los disolventes eran de polaridad alta. Se puede utilizar acetonitrilo y metanol o metanol agua. Entonces todos ellos son polares. Entonces reversa es eso. Fase estacionaria de polaridad baja, fase móvil de polaridad alta. ¿Cuál va a eluir primero? Pues el más polar, ¿no? ¿Por qué? Porque la polaridad de la fase estacionaria es baja, no se van a aparecer y se va a ir rápido el soluto. Si yo voy aumentando la polaridad del solvente, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar los tiempos de retención. Entonces ahí no me conviene ir aumentando la polaridad del solvente. Ahí me conviene mejor irlos manejando en la misma proporción y dejar que salga, que es lo que íbamos a hacer en nuestra práctica. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no, vamos a lo que sigue. Aquí tenemos los elementos importantes de un cromatógrafo. Fíjense, tenemos aquí todo. El sistema de bombeo es el que está aquí a la izquierda donde están las botellitas encima. Esas botellitas son los contenedores de solventes. Hay cromatógrafos que pueden tener hasta 4 líneas. Puedes poner 4 solventes y aquí tú le das las indicaciones de que tome 5% de una, 10 de otra, 50 del otro y lo que resta para 100 del otro. Entonces, hay cromatógrafos que tienen 4 líneas. El de la escuela solamente tiene 3. Entonces, tú puedes ponerle metanol, agua, acetonitrilo y decirle cuánto quieres que tome de cada uno de ellos. Y el equipo lo va haciendo. Bueno, ahí está el sistema de bombeo, que es el que va a jalar a los diferentes disolventes. Tú le vas a decir cuánto y él lo toma y los mezcla y los pasa a la columna, ¿no? También tiene un sistema de inyección. Este sistema de inyección, miren, aquí está la columna. Esta que vemos aquí, donde dice HPLC, bueno, esa es la columna. Son columnas del orden de 10 a 30 centímetros. La que nosotros teníamos, bueno, hasta la que yo vi, porque creo que por ahí ya tienen otra, era de 15 centímetros. Adentro tiene el soporte y el recubrimiento, ¿no? El de afuera son de acero inoxidable. Y entonces aquí dice automuestreador. Hay cromatógrafos en la industria que tienen ya su automuestreador y su inyector automático. Tú puedes dejar una serie de viales para que te haga tu curva de calibración y tus muestras y nada más programas en la computadora cuántas inyecciones de cada uno va a hacer, cuando acabe esos que siga con las muestras, todo, te hace todo. Tú ya nada más llegas a analizar.
Pero bueno, el de la escuela no, en el de la escuela tú tienes que inyectarle. Entonces, agarramos una jeringa de microlitros, no me acuerdo si es de 100 microlitros, y vas a tomar esos 100 mililitros de tu muestra. Recuerden, previamente tuvo que haberse pasado el disolvente a filtración y a sonicación para quitarle los gases disueltos. Ya que hiciste eso, los puedes traer al equipo. Igual con ese solvente preparas tu muestra. En esta parte de preparar los solventes, pues te tardas, no sé, como 1 hora. Ya que están listos, los traes y ahora sí, ya preparas tu muestra y antes de inyectarla le haces otra filtración por si hay algunas partículas que se quedan ahí, asegurarnos que esté completamente listo para inyectarse y no te dañe tu columna. Entonces, inyectas, tomas con la jeringa de 100 microlitros, tomas la muestra y cuando inyectas, aquí el equipo en su sistema de inyección, tú le inyectas los 100 microlitros, pero cuando abres la palanquita para que entre a la jeringa, perdón, a la columna, haz de cuenta, te va a desechar 90 y solamente deja pasar 10 microlitros. Y siempre va a ser lo mismo, siempre te va a desechar una parte y la otra te la inyecta. Entonces, como es automático, esto ya es más preciso lo que inyecta, porque también si lo hacemos manual, yo no inyecto igual que ustedes, ni que otros maestros. Entonces, cuando hacemos el análisis de datos, luego no daban. Entonces, el equipo lo hace automáticamente. Bueno, se separa y en la columna ahí van a pasar también la mezcla de solventes. Después de que inyectas, empieza a eluirse el solvente, empieza. Y bueno, tienes acá tu detector arriba. Entonces depende de lo que estás separando. Si tiene propiedades en el ultravioleta se absorbe, pues usas uno de ultravioleta visible. Si tiene propiedades de potencial, pues usas un detector potenciométrico. Si tiene, o sea, depende de lo que quieras, ¿no? Ahí está el detector. Hay equipos que te los venden con un detector específico. Por ejemplo, el de la escuela viene el UV visible. Por ahí había uno de índice de refracción, pero creo que ya no sirve. Entonces, el que tenemos actualmente es el de ultravioleta visible. Y hay equipos que ahora de detector tienen infrarrojo, tienen masas o tienen resonancia. A esos equipos se les llama acoplados. ¿Sale? Entonces, bueno, la computadora te permite que se te grafique tu cromatograma y ahí tú vas viendo los diferentes cromatogramas de los estándares y de la muestra y bueno, puedes tomar los datos y llevártelos o incluso ahí mismo graficar. Y bueno, el equipo trae también una parte donde tú puedes sacar los desechos del equipo o bien colectar tus muestras, lo que quieras, ¿no? Y bueno, ya separadas o bien ya nada más los desechos. Bueno, pues esos son los aspectos de un equipo de HPLC, sistema de bombeo, sistema de inyección, la columna, el detector y bueno, si necesitas aquí la computadora donde vas a manipular los resultados. Miren, aquí está sistema de bombeo. La bomba fuerza el paso de la fase móvil a través de la fase estacionaria de la columna. Acuérdense que es de un tamaño de micras esa fase estacionaria. Entonces no es tan fácil que por ella pase algo, necesitas presión. Ahora, la presencia de gases nitrógeno, oxígeno y CO2 disueltos en la fase móvil puede perturbar las separaciones, ya que se modifica la compresibilidad de los eluyentes y pueden formarse burbujas. Además, el oxígeno acorta la vida de las columnas en caso de detección electroquímica o de UV. Por ello, se debe desgasificar los solventes. Tienes que filtrarlos primero en un equipo de ultrafiltración a vacío y luego los tienes que poner en un equipo de ultrasonido durante 20 minutos. ¿Y que creen? Todas las moléculas que estén ahí atrapadas de oxígeno o CO2 se eliminan y eso te asegura que tienes equipos solventes aptos. Aunque sean grado HPLC, les tienes que hacer todo eso. Miren ahora el sistema de inyección. Permite obtener resultados reproducibles. Es lo que les decía, siempre el volumen de inyectarse en la columna va a ser el mismo. Tú tomas 100 en la jeringa, inyectas y el equipo siempre va a desechar una parte
y el otro sí lo inyecta, pero siempre va a inyectar lo mismo, siempre va a inyectar, por decir algo, 10 microlitros y la otra parte se desecha. O si la jeringa es de 1 mililitro, desecha 900 microlitros y te quedas nada más con 100. O sea, depende del sistema, ¿no? Pero el sistema de inyección siempre va a hacer esto y esto nos genera reproducibilidad. Miren, acá están las columnas. Nos dice que son de acero inoxidable. Aquí nos dice que miden de 3 a 15. Bueno, yo he visto recientemente unas un poquito más grandes, de 30 creo. El diámetro interno es de 4.6 milímetros con un flujo de 0.5 a 2 mililitros por minuto. Recuerden que la que nosotros íbamos a usar nada más se llegaba a 1 mililitro por minuto el caudal que le iba a llegar. Y bueno, aquí nos vuelve a comparar fase normal y reversa. Fase normal usa columnas polares. Fíjense cuáles son los grupos que tiene, carboxílicos o amínicos. Entonces sus disolventes como fase móvil pues va a ser no polar. Se retienen más los compuestos polares, ¿no? Los no polares salen rápido. Y aquí tenemos ejemplo de fase reversa. Usa columnas con recubrimiento no polar, C18, C16, C20, o sea, moléculas con 18 átomos de carbono y los que siguen. Usa solventes polares, agua, metanol, acetonitrilo. Se retienen más los compuestos no polares por su similitud con la fase estacionaria. Pero chequen esto, el 75% de los análisis de HPLC se hacen en fase reversa. Entonces se tienen que aprender por lo menos cuál es la fase reversa. Aprendiéndose esa, pues ya se van a saber la fase normal porque es contraria. ¿De acuerdo? A ver, si sí le entendieron. Yo hago una mezcla de fenol, anótenle. Hago una mezcla de fenol y para dimetilbenceno. Hago una mezcla de fenol y para dimetilbenceno. ¿Cuál eluye primero en la fase reversa? Si mi columna es de fase reversa. Entonces vamos a anotarlo. Hago una mezcla de fenol y para dimetilbenceno. ¿Sale? ¿Cuál eluye primero en la fase reversa? Yo digo que el paradimetilbenceno ¿Ese qué? eluye primero. Que diga, no, eluye primero el fenol. Ok, Yair. A ver, entonces, nos dice aquí que se van a retener más los compuestos no polares. Por lo tanto, se va a retener el dimetilfenol. Y va a salir primero, perdón, el dimetilbenceno. Y va a salir primero el fenol. ¿De acuerdo? Ajá, sí. Ok, porque se retiene el no polar. Bueno, vamos a otro ejemplo. Ahora yo tengo ácido benzoico. Ácido benzoico y tengo, en el otro lado tenemos ortometilfenol. ¿Cuál sale primero? ¿Igual es reversa? A ver, levanten la mano porque no oigo si me hablan los dos. Levanten su mano. Porfa, para saber quién me iba a dar la respuesta. Tengo ácido benzoico, dije, y ortometilfenol. ¿En fase reversa, profesora?
Sí, seguimos en fase reversa. el ortometilfenol, ¿no? ¿Ese qué? ¿El Se huye retiene, primero o el huye después? El se ortometil. retiene. Se retiene, ok, a ver, vamos a ver. Sí, se va a retener más porque el ácido es más polar. Entonces el ácido va a salir primero y se va a retener más el ortometilfenol. Bueno, así es como se va decidiendo qué columna vas a usar. Y mientras que en las fases normales, pues se van a retener los compuestos polares más tiempo, o sea, al contrario que en la otra, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Creo que acá venían unos ejemplos. Ejemplos de detectores de HPLC, ya habíamos dicho UV, infrarrojo, también puede ser ahí un detector de infrarrojo, entonces separa los componentes de la muestra y entonces de cada piquito te saca tu espectro. De infrarrojo ya vas viendo lo que tiene. El otro es el electroquímico, donde te dan los potenciales de las especies que están sacando y también con eso puedes también ver de qué se trata. Les decía que también hay de índice de refracción. Ajá. Separa los componentes y de esa separación saca el índice de refracción de tal forma que te permite saber qué tienes. Y por masas, espectrometría de masas. De cada pico que separa, eh, pasa al detector. En el detector, con un bombardeo de electrones, rompe la muestra en fragmentos y te da el espectro de masas. Ahora, los fragmentos son muy lógicos. Por ejemplo, si tengo benceno con un CH3 pegado ahí, o sea, un tolueno, por ejemplo, un fragmento lógico que te va a dar es el 15 del CH3. También te va a dar un fragmento que es el del anillo aromático. Entonces, tú, por ejemplo, ¿cuánto es del anillo aromático? Vamos a hacer la cuenta, son 6 carbonos por 12, ¿cuánto nos da? 72. Y luego, ¿cuántos oxígenos hay? Digo, ¿cuántos hidrógenos hay? 5, son 77. Entonces, te va a dar un fragmento de 15 y te va a dar uno de 77. Entonces, les digo, las fragmentaciones son lógicas, entonces eso también te permite saber qué tienes. Y los equipos traen una biblioteca que una vez que saca el espectro de masas, eso no lo puse, pero una vez que saca el espectro de masas, tú vas a la biblioteca y dices a qué se parece y te va dando un porcentaje de a qué parece, ¿no? Entonces, pues también eso te ayuda a decir qué sustancia es la que se está separando. Entonces, así es como se hace la detección. Cuando usas masas o infrarrojo, le llaman equipos, ¿cómo les dije? Acoplados. Si usas también hay resonancia, no lo puse aquí, pero ya hay resonancia de hidrógeno como el equipo acoplado, entonces también es resonancia de hidrógeno de carbono 13 junto al HPLC como detector y esos son sistemas acoplados, ¿va? Bueno, entonces así es. Aquí hay un ejemplo de cromatograma. Lo que obtenemos es un cromatograma. Vean, ahí está. Se ve medio borrosito. En el eje de las X tenemos el tiempo que tarda en salir la especie. Ajá, entonces en el eje de las Y que vamos a tener, pues es la respuesta del detector. Por ejemplo, si uso el detector de ultravioleta, puede ser la absorbancia, lo que está en el eje de las Y. También puedes graficar la altura del pico o puedes graficar el área y en la parte de las X el tiempo, ¿sí? Entonces tú ahí puedes seleccionar. Por ejemplo, en este caso, vean ustedes que primero sale el octano, luego una muestra desconocida y luego el nonano. Aquí están estos tres separados y hasta acá, luego huyó el metano. Entonces, este tiempo en que tarda en salir el metano, CH4, se dice que es el tiempo muerto, el tiempo que tarda en salir una especie no retenida. Por eso ahí dice TM. Ahora, si tú quieres ver el tiempo de retención de estos tres, pues tienes que irte al máximo. Aquí donde está su piquito,
ahí tienes que ver cuál es el tiempo que tarda en salir. Ese es el tiempo de retención. Pero si tú le restas el tiempo de retención de una especie no retenida, vas a obtener el tiempo de retención corregido. Entonces aquí está abajo. Tiempo de retención corregido o ajustado es tiempo de retención comilla o coma. Esto es igual al tiempo de retención menos tiempo muerto. Ese es el tiempo de retención corregido. Ajá. Tiempo de retención, el que te da en el pico, menos el tiempo muerto. Fíjense, esta muestra que está aquí separándose está entre el octano y el nonano. Ajá, entonces, bueno, ese es su tiempo de retención, sería el tiempo que marca ahí menos el tiempo muerto. Entonces, tienes que sacar inicialmente el tiempo muerto. ¿Cómo lo haces? Bueno, cuando estás trabajando, puedes ponerle el solvente solito primero y ver en qué tiempo sale la señal, y ese va a ser tu tiempo muerto, porque no se va a retener el solvente. Entonces, ahora ya inyectas tu muestra y ya sabes que el solvente tiene un tiempo en que sale. Entonces a tu muestra le restas el tiempo del solvente y ese es tu tiempo de retención ajustado. ¿Ok? Entonces anoten por favor las formulitas. Ahorita les digo lo que significa la otra en lo que anotan esta. Ay, me fui a la que sigue, perdón. Voy a quitar la barra, profesora, es que no se ve la fórmula de abajo. Sí, es que es la de Zoom. De hecho era lo que andaba viendo cómo le hacía. Ok, creo que ahí está. Ya, gracias. Había dicho que el tiempo muerto era de que se inyecta a que sale una especie, ¿no? El tiempo que tarda en salir una especie no retenida. Por ejemplo, la especie no retenida es el solvente. Por ejemplo, en el caso de la fase reversa, mi columna es de C18 y entonces mi solvente es agua. Como el agua no es nada parecido a la fase estacionaria, no se va a retener. Entonces, si tú inyectas primero el solvente, te va a dar un piquito cuando salga, por supuesto, luego, y esto te indica el tiempo muerto. Entonces, cuando tú quieres ver el tiempo de retención ajustado o corregido de una especie, le tienes que restar el tiempo muerto. Entonces, por eso ahí dice tiempo de retención, coma, es igual al tiempo de retención menos tiempo muerto. ¿De acuerdo? Gracias, profesora. Sí. Ok. Luego tenemos aquí otro parámetro que es la retención relativa. Eso es alfa. Alfa es el tiempo de retención relativa y es igual al tiempo de retención ajustado del soluto 2 entre el tiempo de retención del soluto 1. Si el tiempo de retención 2 es mayor que el tiempo de retención 1, alfa pues va a ser mayor a 1. ¿No? Bueno, vamos a ver otro. Y aquí no le hagan caso a las letras, están... bueno, aquí nos dice algo. Cuando mayor es la tensión relativa, mayor es la separación entre los dos componentes. Perdón, es que aquí creo que lo tomé de otro libro que no tengo aquí en la casa, de estar en la escuela. Pero bueno, vamos a ver lo que dice. Cuando mayor es la retención relativa, mayor es la separación entre los dos componentes. La retención relativa es bastante independiente del caudal y por consiguiente se puede usar como una ayuda para identificar los picos cuando hay variaciones en el caudal. Es lo que logro ver. Bueno, aquí tenemos otro dato, otro parámetro, que es el factor de capacidad. Aquí le ponen la letra K comilla, y ese es el factor de capacidad. Hay otros libros que le llaman de retención, es lo mismo, ¿no?
Factor de capacidad igual a factor de retención. Anótenle. Y bueno, es igual al tiempo de retención menos tiempo muerto entre tiempo muerto. Profesora, la anterior fórmula de Factor de... no, retención relativa. Retención relativa. Y esta es factor de capacidad o factor de retención. Alfa es retención relativa y este factor de capacidad. ¿Sale? Ok. Miren, aquí también nos dice algo. Cuanto más tiempo permanece un componente en la columna, mayor es el factor de capacidad. Para controlar el funcionamiento, o sea, para ver cómo una columna va trabajando durante el paso de los años, lo que se acostumbra es determinar este factor de capacidad del mismo soluto. Por ejemplo, tengo mi fase reversa, mi C18, está nueva, llega al laboratorio y yo digo, ok, voy a inyectarle una muestra y voy a determinar el factor de capacidad de esa muestra. Entonces saco el tiempo muerto, el tiempo de retención y saco el factor de capacidad, ¿no? Lo saco. Y después de algunos, no sé, un año, digo, voy a ver cómo está mi columna. ¿Qué hago? Pues con el mismo soluto que trabajé al inicio, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a preparar la misma concentración, el mismo solvente, los solventes los purifico igual, hago mi ultrafiltración a vacío, hago que lo llevo al equipo para que esté en el ultrasonido 20 minutos y ya, todo igualito y preparo mi muestra y vuelvo a inyectarla, la misma cantidad y ahora vuelvo a sacar ese factor. Si los factores están muy diferentes, esto me indica que la columna ha sido afectada. Ajá. Si el factor es muy semejante, quiere decir que la columna no ha sufrido cambios drásticos. Entonces puedo seguirla utilizando. Ay, qué razón. A la 1 tengo junta de Es que ya estamos viendo lo de cómo vamos a trabajar el semestre que viene. Ya van a tener laboratorios en la escuela, pero nada más 5 semanas. Y estamos planeando eso. Pero bueno, ese es otro rollo, ¿no? Pero bueno, este factor de capacidad para eso se usa. Si a ti luego te dicen en el trabajo, ¿cómo sabemos que la columna no está dañada? Pues tienes que hacer este procedimiento, ¿no? O cuando te están saliendo cosas raras y estás dudando de la columna, pues tienes que hacerlo. Bien. Miren, aquí nos habla de la eficacia de la separación. No sé si se logra ver. Creo que los últimos piquitos están muy borrositos. Pero bueno, a ver, ahí chequenlo con calmita. Por ejemplo, vean los dos primeros piquitos. El de la izquierda, el de la parte superior izquierda, dice resolución igual a 0.5. Vean como una parte del pico 1 está con una parte del pico 2. O sea, no están bien separados. Por eso su resolución es de 0.5. Luego nos vamos hacia la derecha y ahí tenemos otros dos piquitos, pero esa parte donde se juntan ya es menor. La resolución se dice por lo tanto que es mayor, es de 0.75. Si bien es cierto, ya no están juntos tanto, sin embargo todavía hay algo, no están bien separados. Luego nos vamos en la parte inferior izquierda. En este caso vemos que ahora ya es más pequeña esa parte de esa colita de cada pico que están juntándose. Ahora la resolución nos da de 1. Pero todavía no están bien separados, aunque está mejorando. Y vean el último de la derecha, inferior derecho. En este caso tenemos que cada piquito está completamente separado. Tiene una resolución de 1.5. En el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de las Y, recuerden, es la señal, si es absorbancia, lo que sea. Entonces, para tener una buena resolución, esta tiene que ser mayor o igual a 1.5. Y una buena resolución nos habla de una buena separación de picos. Dice, resolución de picos gaussianos de igual área y amplitud.
Las líneas a trazos en picos individuales y las líneas continuas son la suma de dos picos. Las áreas solapadas, ay, bueno, eso ya no se ve. Pero bueno, la parte interesante es esta, que para lograr una buena resolución, esta debe de ser mayor o igual a 1.5, cuando tienes dos sustancias que estás separando. ¿Cómo saco la resolución? Voy a la siguiente. Aquí está la fórmula. Resolución es igual a delta del tiempo de retención entre WM. Ahorita vemos qué es eso. Delta del tiempo de retención entre WM. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos dice 424. Déjenme ver, no es del anterior, era un ejemplo. 424 es el tiempo de retención del pico 2, menos 407 el tiempo de retención del pico 1, entre WM es el ancho del pico a la mitad de la altura. Entonces vas al piquito y a la mitad de la altura primero mides la altura. Si te da que es de 2 centímetros, te sitúas en 1. Y en 1 mides cuánto es el ancho del pico. Y ahí lo pones. Y para el otro pico también. Y bueno, esto te va a dar la resolución. ¿Ok? En el caso de HPLC no podemos modificar las temperaturas. De HPLC lo que se modifica son la mezcla de solventes, cuánto pones de uno, cuánto pones de otro. Eso es lo que se modifica. En el caso de cromatografía de gases, como está la columna en un horno, ahí tú puedes modificar las temperaturas y es lo que te ayuda a la separación. En líquidos lo que te ayuda a la separación es la mezcla de solventes. ¿Sale? Es que acá dice cromatografía líquida donde se muestra la disminución de tiempo de análisis con resolución constante cuando se eleva la temperatura. De 30 a 100. Bueno, yo hasta la fecha no he visto un equipo de líquidos que pueda modificar la temperatura. Eso lo he visto en gases. No sé, a lo mejor ya hay unos muy modernos y yo no los he visto, ¿verdad? Entonces te dice el pico 1 es uracilo, el pico 2 para nitronilina, el 3 benzoato de metilo, el 4 fenetol, el 5 tolueno. La columna es de 4.6 milímetros y 100 centímetros de longitud. Está empaquetada con óxido de circonio de un tamaño de partículas de 4.5 micrómetros, recubiertas con un 2.1% de polibutadieno. La elusión se hizo con acetonitrilo al 20% en volumen de agua. Y aquí te dice de dónde lo tomó. Fíjense, es en fase reversa. Y sí, parece que sí, que sí lo hacen así. Aquí está la revista, es la Analytical Chemistry del 97. En fases estacionarias basadas en sílice, la temperatura se mantiene normalmente por debajo de 60 para evitar la hidrólisis de la sílice. Sí está rara porque yo he visto que las de líquidos no se modifica la temperatura, al menos el equipo que tenemos en la escuela no, y los que yo he visto no se modificaba, les digo, no sé. Bueno, aquí, si anotaron la fórmula de la resolución, anótenla, delta TR entre WM. Vean que ahí está un medio por 13 más 16. Es el ancho del pico en la parte media. Entonces, si tú, ya les dije, mides la altura del pico, mide 2, te sitúas en 1 y mides ese ancho y lo pones ahí, ya no le tienes que poner un medio. Ya nada más pones el ancho que te da a la mitad. Si no haces eso y mides el ancho en la base, o sea, aquí en esta parte de abajo del piquito, entonces ahí sí tienes que poner un medio. Un medio, mides de acá a acá, lo sumas, más de acá a acá y sacas la resolución, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ventajas de HPLC. Puede acomodar muestras no volátiles e inestables térmicamente. Es aplicable a iones inorgánicos también, aplicable incluso a polímeros. Y bueno, ya vimos que el 75% de en la industria la utilizan la HPLC. Ventajas de la cromatografía de gases. Se trata de un equipo sencillo y más barato que el HPLC. Es rápido, es más rápido, pero aquí lo que se gasta, sus fases estacionarias
son también de diferentes polaridades y todo, pero la fase móvil son gases de arrastre. Ejemplo, helio. Usas el helio como gas de arrastre y entonces es lo que lo hace un poquito cara, ¿no? Dice que tiene resolución en paralelo, o sea, el HPLC. Las columnas de gases son delgaditas, 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 casi del tamaño de un cabellito, por eso se les llama columnas capilares. Son muy delgaditas, entonces, y son muy largas, hasta de 50 metros. La cromatografía de gases ofrece la ventaja de velocidad comparada con el HPLC. El HPLC es más lento. En HPLC, pues nada más necesitas que lo que vas a analizar se disuelva en un solvente y en gases que sea volátil, ¿no? Esa es la diferencia entre ellas. Ay, miren, y aquí estaba ya la práctica. Era el hidroximetilfurfural. Es uno de los productos de degradación de productos azucarados, deshidratación de la fructosa. Aquí estaba la curva de calibración. Usamos de 1 a 6. Creo que ahora no hay HMF. Ya no lo quiso comprar la jefa actual y entonces, como ya no lo quiso comprar, metieron otra práctica. Pero bueno, está bien, el chiste es que se haga la práctica. Ahí está la concentración de los estándares. Y miren, aquí están las condiciones. Se construye a partir de una solución stock de HMF de 100 partes por millón. Como mezcla de disolventes se utiliza metanol agua y la columna S18. Se utiliza como detector ultravioleta y nos daba de 280 a 285 su absorbancia máxima. Aquí está la curva de calibración. Estos son los resultados de las diferentes concentraciones en parte por millón, los resultados de absorbancia. Entonces ahí está, con eso se saca la curva de calibración y luego se mete la muestra. Ellas dicen las maestras que no les da la curva, pero yo la hice con una maestra que ya no está en la escuela y sí no salió, entonces no sé qué pasaría, ¿no? Bueno, y miren, aquí nos da como ejemplo un cromatograma característico de catecolaminas. Ajá, así dan. Recuerden que siempre en el eje de las abscisas tenemos tiempo de retención. En las ordenadas puede ser absorbancia, índice de refracción, incluso a veces le piden el área bajo la curva y te la puede dar. Cuando usas el detector de ultravioleta, entonces se debe cumplir la ley de Beer. Absorbancia es igual a E por B por C, que eso ya lo sabemos. Vas a graficar absorbancia contra concentración y trazas tu curva de calibración estándar. Debes dar la ecuación de la recta y el R cuadrado. Ahora, ¿cómo sacamos la eficiencia de una columna? Con el número de platos teóricos. Mientras mayor es el número de platos teóricos, es más eficiente la columna. Entonces, ¿cómo se saca? Número de platos teóricos. ¿Qué es el número de platos teóricos? Es un concepto, ¿cómo les diré? O sea, que tú no ves el número de platos teóricos que hay en el equipo. Es un concepto que se basa en que cuando tú inyectas un analito se va a distribuir entre la fase estacionaria y la fase móvil. Dependiendo de cuántas de esas distribuciones hay, es el número de platos teóricos. Entonces, un plato teórico es el número de distribuciones que hay entre fase móvil y fase estacionaria. Eso es un plato teórico. Y es igual a 16 veces el tiempo de retención al cuadrado entre el ancho del pico al cuadrado. Ese es el número de platos teóricos. Mientras más grande es, más eficiente. El otro parámetro que te ayuda a ver la eficiencia de la columna es la altura de plato teórico, y eso es H. H es igual a L entre N. Ajá. La altura de plato teórico es igual a L entre N. Entonces L es la longitud de la columna y N es el número de platos teóricos. Entonces, mientras más pequeña sea la altura de plato, más eficiente es la columna. H es igual a la longitud entre N. También hay que anotar estas dos ecuaciones. Y por último está otra vez el de resolución. Tiempo de retención 2 menos tiempo de retención 1 entre el ancho de pico 1 más ancho de pico 2. Esto es en la base entre 2. Si no lo haces en la base, recuerda, lo mides a la mitad de la altura y ya no lo divides entre 2. ¿Sale? Ahí están mis ecuaciones.
Aquí está el ejemplo del equipo de gases. Su columna es esta, la que está como una espiral, esa es la columna, puede ser de hasta 50 metros, está dentro de un horno, por eso el horno tú le puedes programar qué temperaturas quieres, puedes decirle empiezas en 20 y vas subiendo 10 grados por minuto. Cuando llegas a 200 permaneces ahí 5 minutos y luego vuelves a subir hasta 230, hasta tu programas. Aquí se inyecta, es el puerto de inyección, se va a separar en la columna. Tu fase móvil es el aire, perdón, es el gas de arrastre que es el helio, ¿no? El helio, por ejemplo, normalmente es el que se usa y ya separa los componentes y van al detector. Y bueno, acá está el integrador o la computadora donde va a ir saliendo tu cromatograma, ¿no? Ese es el de gases. Bien. Ah, miren, aquí hay un ejemplo. A ver si nos da tiempo. Se obtuvieron los dos cromatogramas que se muestran en los compuestos A y B, usando el mismo caudal y dos columnas de igual longitud, pero son diferentes las columnas, o sea, una a lo mejor es más nueva que la otra. Ok, en el eje de las Y va la respuesta del detector, en el eje de las X el tiempo de retención. Inciso A, ¿qué columna tiene más platos teóricos? Dice que tienen la misma longitud, ¿eh? Entonces, ¿cuál creen que tenga más platos teóricos? Acuérdense de la fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula? A ver, vamos a poner la fórmula. Número de platos teóricos era igual a 16 por tiempo de retención al cuadrado, ¿no? Entre, ay, no le puse cuadrado, le puse comilla. Tiempo de retención al cuadrado entre, bueno, recuérdense que este es superíndice. Vamos a ponerlo como superíndice. Si no, ahí donde está el superíndice. Ah, sí, creo que está acá. Vamos a ponerlo, superíndice al cuadrado. Ok, entonces esto va entre el ancho del pico, la suma de los anchos del pico, a la mitad de la altura. Entonces lo podemos poner ancho del pico 1 más ancho del pico 2 y lo vamos a dividir o multiplicar por 1/2, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos creen que tenga, cuál de las dos columnas, la columna 1 o la columna 2, tienen más platos teóricos? ¿Qué pasó? ¿Sí están o ya se me fueron y yo estoy pensando que están todos? La 1, La 1, ¿por qué? ¿Quién me lo porque dijo? yo, Montalvo, ¿Por qué Montalvo? ¿Por qué la porque 1? veo que el espacio, bueno, digamos entre uno y otro, hablando del tiempo de retención, se ve mayor entre la distancia A y B que en la columna 2 respectivamente. Bueno, por eso entiendo yo que es la 1. Pero, o sea, sí es la 1, pero no es por eso. Yo pensaba que era por las Ws. Exacto, es por las Ws, porque como, bueno, donde debes de verlos realmente es por las Ws. ¿Por qué? A ver, Aleli Cruz, explícanos. Pues es que nos había dicho que el tiempo de retención en ambas columnas es el mismo. Entonces, por lo que entiendo de las Ws, es que me revolví un poco con eso de las Ws, pero entiendo que es la altura del pico, ¿no? No, es el ancho. Ah, el ancho. Ah, sí, El ancho aquí el en la ancho. base del piquito. Ah, bueno, pues con las líneas que marcó, que me imagino que son a lápiz, pues se ve que al menos el pico B es más ancho en la columna 1 que en la 2, igual en el pico A. Entonces se supone que va a dar la suma de esos los dos anchos de los picos va a ser mayor. Entonces va a hacer que el número del plato teórico sea un número más grande. A ver, si el ancho es grande, el número de platos va a ser menor, ¿no? Ah,
menor, al revés. ¿sí? Sí, me revolví al El explicar. ancho es más chiquito, va a hacer que el número de platos sea mayor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver esto? Bueno, pues tendríamos que medir con una reglita de donde salen las líneas, de aquí a acá, y tendríamos que medir de acá a acá, y tendríamos que poner aquí en la ecuación el ancho del pico A más el ancho del pico B, lo multiplicamos por un medio y sus tiempos de retención. El pico A está en 8, el pico B está en 10. Ajá, entonces aquí sustituimos y calculamos. En el caso de la columna 2, fíjense, el pico A no está tan ancho, pero el B, al revés, el pico A está más ancho que el B, entonces habría que ver cómo quedan esas variables, tendríamos que hacerlo. Si no miden en la base del pico, ¿qué hacemos? Si se mide en la base, sí se multiplica por un medio. Si ustedes quieren medirlo a la mitad de la altura, tienen que ver cuánto mide el piquito, de aquí de su puntita hacia abajo, hacia la base, cuánto mide. Y a la mitad justamente le miden la altura, le miden la anchura, perdón. Y esa anchura es la que van a poner aquí W y para el pico 2 también, W2 y ya no se multiplica por un medio. De esa manera vamos a poder resolver el inciso A y el inciso B. Ah, bueno, dice el inciso A, ¿qué columna tiene más platos teóricos? Pues ahí lo vamos a poder hacer. Inciso B, ¿qué columna tiene mayor altura de plato? Recuerden que la altura de plato es igual, H es igual a L entre N. Tienen la misma longitud, entonces depende del inciso A, el inciso B. ¿Cuánto te dan los platos? Vas a poder sacar la altura. De hecho, experimentalmente, cuando sacamos nuestro cromatograma, tenemos que resolver cuál es el número de platos, cuál tiene mayor tiempo de retención, cuál es la altura de plato, midiendo la columna. Vamos a ponerle que la columna, no nos dicen cuál es el valor, vamos a ponerle 15 centímetros y vamos a sacar, entonces ya que tenemos el número de platos, la altura de plato y vamos a decir qué columna tiene mayor altura. Luego nos dice qué columna da mayor resolución. A ver, viendo los cromatogramas, los piquitos, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál da mayor resolución? La Recuerden que la resolución es la separación, ¿no? ¿Cuál nos da mayor resolución? columna 1. La columna 1. Pero lo que podemos hacer es también calcularla. Recuerden que acá estaba la formulita. A ver, número de plata, aquí está. Tiempo de retención 2 menos tiempo de retención 1 entre el ancho 1 más el ancho 2 entre 2, ¿no? Ahí está. Ok, ¿qué columna da mayor retención relativa? Ven que era, ahí dimos la formulita. A ver, vamos a ver, bueno, ustedes lo buscan, ya se los di, ahí lo buscan. ¿Qué compuesto tiene mayor factor de capacidad? ¿Y qué compuesto tiene mayor coeficiente de reparto? Bueno, pues tienen que ahí estar midiendo donde salen las líneas. Voy a subir esta presentación y entonces ustedes tienen que darle solución a estas preguntas. Y bueno, miren, acá tiene un resumen de las diferentes ecuaciones, coeficiente de reparto, tiempo de retención ajustado, volumen de retención, factor de capacidad, retención relativa, número de platos. Ay, no sé si me equivoqué en esta ecuación del ancho. No, sí, fíjense, aquí me equivoqué, perdón, yo me equivoqué. Aquí es al cuadrado. W1 más W2 al cuadrado. Sí, ¿no? A ver, espérenme. Yo me equivoqué. Aquí está al cuadrado y acá lo puse a la 1/2. Perdón, aquí me equivoqué yo. Es al cuadrado. Entonces, bueno, aquí viene ya bien la ecuación. 16 por tiempo de retención al cuadrado entre W al cuadrado. Ajá, entonces esta es la ecuación. Profesora, ya vio la una. Perdón que le interrumpa, ya me tengo que retirar, por si Sí, iba a pasar lista. está bien. Es que ya es Entonces, la una, profesora. sí, ya Hasta nada luego. más checan las ecuaciones aquí y ahí está la bibliografía. Y ya acabamos. Entonces, pues tenemos que hacer el examen, si saben. Entonces, chequenlo, lo subo y ahí lo ven, ¿sale? Bueno,
Nos vemos, chicos, que estén bien. Profesora, Mande. una pregunta. ¿Entregamos el proyecto hasta el lunes? Sí, entréguenlo después del examen. Ok, gracias. Bye, bye. Hasta luego, profesora. Profesora, yo también tenía dudas sobre el proyecto. Es que no entendí muy bien. Entonces, tenemos un artículo y vamos a usar esos resultados, obviamente esa metodología y el análisis, ¿no? Entonces, solamente cambiaríamos nosotros la parte introductoria. Sí, ustedes hagan su introducción en base a lo que leyeron y pues tiene que ser una técnica de las que vimos, entonces tienen Sí, que sí. checar que sí sea eso y bueno, también pongan ustedes sus objetivos y todo. Sí, Ah, ok, o sea, cambiaríamos también, por ejemplo, los objetivos ahí. sí, ¿no? Aunque no van a ser completamente diferentes a los que tenga el artículo. Si tiene algún procedimiento experimental, pónganlo y si tiene resultados también hay que discutirlos y analizarlos. Ok, profesora, gracias. Bye. Que estén Profe, bien. ¿solo se va a entregar el proyecto? El ¿Solo es lunes entregarlo? ¿Pero se va a exponer o solo es entregarlo? tenían que exponer, lo entregan si quieren el lunes y el martes lo exponen. El jueves nos ponemos de acuerdo. El examen va a estar en Classroom, ¿sale? Sí, profesora, Bye. Gracias, gracias. profesora. Hasta luego.